tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Este almuerzo sabatino llega a ustedes bajo la producción de Jennifer Peguero. En los controles está el señor Humberto y bueno, como cada sábado esperamos a través de la magia del grupo RCC Media llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, hasta sus corazones, porque ya basta de silencios que duelen y que también matan. Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente las frecuencias, cómo conectar con nosotros y nuestras redes sociales, más la intro del día de hoy. Buenas tardes, como dice la magistrada Ana Andrea Villacamacho. Bienvenidos y bienvenidas sean todas a este espacio Trátame Bien, su almuerzo educativo a través de Sol 106.5, la más interactiva. Recordándole que llegamos a ustedes para Higüey y Santo Domingo a través de la frecuencia 106.5 FM, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 sur y este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales puedes seguirnos en @TrátameBienRadio, Andrea B. Camacho, Sol FM y una servidora Jen Peguero 30. Para esas personas que dicen, pero ¿y dónde puedo conseguir el programa? Bueno, concluido el programa, usted lo puede buscar directamente en YouTube de Sol FM. Y también los lunes, nuestro querido Fangio sube el programa. Usted entra a solfm.com. Entra a programa Trátame Bien y ahí le va a aparecer como episodio de podcast. Así que no hay excusas para usted no escuchar este programa. Entrando ya con nuestro tema de hoy. Señores, la mayoría de los traumas que ocasiona el abuso sexual en niños, adolescentes y jóvenes son de naturaleza psicológica, debido a que inicialmente, al menos la mayoría de las víctimas, reaccionan con pasividad ante el abuso. Las razones que explicarían esta no resistencia al abuso puede ser el miedo a la fuerza física por parte del agresor, ignorancia, amenazas del abusador hacia su familia, sentimientos de desamparo, miedo a que sus madres o padres no le crean, o porque el abusador está en autoridad y dependencia económica. Las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan una mayor probabilidad de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima o problemas en las relaciones sexuales. Hoy en Trátame Bien recibimos a la doctora en pediatría Josefina Luna. Con ella conversaremos sobre impacto y secuelas del abuso sexual infantil. Ay. Gracias, Jennifer Peguero. Pues la mismísima Josefina Luna, privilegiándonos, señores, aquí, compartiendo con nosotros en Trátame Bien. Hola, Josefina. Al fin que me invitan, por favor. Al fin que me invitan. Mira, pero eso mismo me lo dijo fuera del aire. Así mismo. Claro. Porque, pero dime, Josefina. Pero ven acá, ¿y cuándo es que me van a invitar a este querido programa? Pero ella me tan lo dijo. amado? Ella me lo dijo, es verdad, sí, sin anestesia. Claro. No, pero una cosa, ustedes los lunas son una cosa. Josefina. Contenta de estar con ustedes. Yo también, y querida sobre amiga. todo, mira, este programa que se ha mantenido en el tiempo. 12 años, Josefina, sí, tenemos como nada. Sí. Y sobre todo tratando un tema tan necesario, tan preciso, tan puntual. Josefina, a ti en la sociedad no solo se te conoce como pediatra, también los que bregamos con estos predios de lo que es la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas, sabemos que tú y otras personas son referentes en esta lucha y sobre todo en el tema de los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Mucha gente necesita saber, porque la educación da poder y el conocimiento da poder. ¿A qué definimos, Josefina Luna, el abuso sexual? Mira, en NNA. El abuso sexual es la utilización de un niño, niña o adolescente por una persona adulta o por una persona que tenga 5 años de diferencia mayor para tener gratificación sexual. Okay. Hay diferentes tipologías de abuso, pero en términos generales esa es la explicación, la definición
mucho más simple. Cuando un adulto utiliza a una persona menor de edad para su propia satisfacción sexual. Y el abuso sexual puede ser sin toque, con toque, y hay una serie de modalidades ahora nuevas Sí, hay muchas relacionadas con el tema del abuso sexual infantil. Y a mí me parece buenísimo que toquemos este tema, porque yo entiendo que la sociedad desconoce mucha información que pudiera ser muy útil tanto para prevenirlo como para saber cómo actuar cuando esto ocurre, sobre todo en menores de edad. ¿A cuáles personas menores de edad son más propensas a ser abusadas? ¿Niñas o niños? ¿Adolescentes, hembras o varones? Esa es una muy buena pregunta y déjame decirte, de acuerdo a las estadísticas mundiales, las niñas tienen más riesgo de sufrir abuso sexual. Sin embargo, hay un sesgo en esta información porque todas las estrategias que se desarrollan para prevenir el abuso sexual están dirigidas para las mujeres y para las niñas y para las adolescentes y se olvidan de los niños. Sin embargo, los niños también pueden ser víctimas de abuso sexual. Hay una relación entre 8 niñas y 11 o 13 niños que pueden sufrir abuso sexual. Obviamente hay un incremento en la edad adolescente. Sin embargo, en la primera infancia, mi querida Ana Andrea, y cuando hablo en primera infancia son los niños menores de 5 años, pero y ese ínterin entre los 10 años, hay mucho caso de abuso sexual que está relacionado con el incesto, o sea, provocado y perpetrado por personas familiares o que están muy de cerca con los niños y las niñas. Y tiene que ver con esa falta de previsión que muchas veces tienen los adultos, sobre todo los papás, de tener una confianza excesiva, indiscutible con los adultos que están alrededor de sus hijos y de sus hijas. Sin que quepa la menor duda. ¿Sabes por qué te lo digo, Josefina? Porque yo recuerdo una vez un caso que tuve de un padrastro que abusaba sexualmente de su hijastra. Y cuando hacíamos la investigación, la madre de la niña, en negación full, porque, y yo nunca olvido las palabras de esta persona, mi esposo es un santo. Sí, claro. O sea, no puede ser. Y entonces los abusos sexuales, precisamente por el exceso de confianza que tú explicas, se dan en una relación familiar muy estrecha, muy cercana a la persona que es abusada. Sí, mira, casi el 90% de los abusos son intrafamiliares, es decir, que ocurre en el seno de la familia por una persona cercana a los niños y a las niñas y que hay confianza, o sea, una persona que está cerca. También puede ocurrir en esos entornos socializadores de los niños y las niñas, las escuelas, las iglesias, los clubes deportivos y los teachers. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una característica el abuso sexual infantil que es crónico, que no es una sola vez. Por ejemplo, tú que tienes experiencia y muchas de las personas que nos están oyendo quizás se habrán informado de casos de abuso sexual que dicen, no, pero él la violaba hace 3 años, desde que ella tenía 8 años, desde que tenía 5 años, y lo venimos a saber 8, 6, 10 años después, porque esto ocurre al interno de la familia de una manera muy callada y cuando se revela el abuso, que muchas veces puede ser por diferentes formas, la gente se queda y no lo cree. No lo cree y muchas veces lo calla, se mete en el doble ciego que especifica esta experta María Cristina Rabazola, el que no veo, que no veo. Claro. No, esto no puede estar pasando. Se mete en negación, se mete en negación, se queda estancado y el delito de manera habitual se sigue perpetrando. Pero a ver, Josefina, tú decías ahorita que el abuso sexual se puede dar
con toque o sin toque. Sí. Ahora mismo, modernamente, existen muchas formas de abuso que los padres y las madres que nos están escuchando deben de conocer. Vamos a decir algún ejemplo, Josefina, a la gente, para que un poco vayamos quitándonos la venda. Ahora mismo hay una llamada de atención, una gran preocupación a nivel mundial sobre el incremento de los abusos sexuales en línea, de la violencia sexual en línea. El hecho de que los chicos y las chicas estén muy cercanos a sus teléfonos inteligentes, eso les pone en mucho riesgo para que sufran de grooming. Grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por una persona menor de edad y comienza a tener esa relación con esta persona, muchas veces son adolescentes, haciéndose pasar por un igual. Y entonces comienza a desarrollar una relación, una amistad, que luego esto puede llevar a un encuentro físico y este chico o esta chica ser víctima de un abuso físico, sexual físico. Está el sexting, el hecho de cuando las chicas se toman fotografía y la mandan a sus novios, que luego hay una situación de que la exponen. Ahora mismo tenemos muchas situaciones con el incremento del uso de la pornografía por los niños y las niñas, y cómo en los diferentes portales pornográficos se están subiendo videos de abuso sexual grabado por menores de edad y lo ponen a disposición de estas plataformas y de estas aplicaciones de pornografía. O sea que hay muchísimas las formas. agresiones sexuales, los toques en sus partes íntimas. Sí, mostrar los genitales, eso se da mucho, los hombres que se muestran los genitales, el voyerismo, el estar mirando. Uh-huh. O sea, hay muchísimas formas. No solo porque muchas veces la gente quizás pueda pensar, Josefina, y todavía cree, no, pero él no la tocó. Claro. Pero él no la violó. Pero es que no se necesita, se lo acaba de decir la doctora Luna, no se necesita tocar a un niño, niña o adolescente para que se cometa el delito del abuso sexual. Porque el abuso sexual, señor, es un delito. Es un delito. Gracias, es un delito. Es un delito. Y mira, y paso a puntualizar sobre esto, porque en los últimos días que nosotros hemos tenido conocimiento de abuso sexual cometido por profesores en las escuelas, a mí me llama mucho la atención cómo el Ministerio de Educación, y esto es voy a aprovechar esta plataforma para hacer esta denuncia. Dale, yo como conocedora de el tema de los derechos, el tema de la ley y sobre todo la situación de abuso sexual que se vive en este país, cómo es que se sospecha o hay una denuncia de abuso sexual por parte de un familiar, y el Ministerio de Educación lo que va a hacer es que voy a investigar. Eso es un delito. Y cuando hay un acoso sexual o cuando hay un niño o niña adolescente que dice, óyeme, el profesor me tocó, es que eso tiene que ser notificado al Ministerio Público. Muchas gracias, Josefina. Es que no es posible. Pero que investigar qué. Josefina, ¿que investigar qué, señores? Claro. Que investigar qué, pero es que las instituciones no investigan. Exactamente. El que investiga, según dice la Constitución y según dice el Código Procesal Penal, es el Ministerio Público. Entonces, de cualquier institución, sea educación, sea salud pública, sea militares, policía, cualquier institución privada o pública que tenga conocimiento claro, de que se ha hecho o se ha cometido un daño en contra de un niño, niña o adolescente, cualquiera que fuere, debe de notificar inmediatamente a las autoridades. Claro. Y ahora, Josefina, no hay manera de usted decir yo no me comuniqué. ¿Ustedes saben por qué? Porque existe, Jennifer Peguero, existe en la República Dominicana, en la Procuraduría General de la República, la línea vida 24 horas, donde usted con una sola llamada se abre una investigación penal sin que usted tenga que verse involucrado en el proceso, claro, porque mucha gente dice, mire, yo no puedo denunciar porque mi institución se va a ver afectada. Ustedes saben que las instituciones privadas, por resguardar los colegios, y lo digo con toda propiedad, los colegios y las instituciones se cuidan mucho, ellos, como entidad civil o como figura jurídica, y se olvidan
de que hay una persona que ha recibido un daño, la víctima, que es quien ha recibido el daño. Así es que en esta línea de emergencia ustedes deben de denunciar o tomar la responsabilidad, porque ¿qué dice el artículo 14 de la ley 136, Josefina? De la obligatoriedad de la obligatoriedad de toda persona, sobre todo profesionales que estén trabajando con niños, niñas, adolescentes, que conozca de una condición, una situación de abuso en contra de un niño, niña, adolescente, tiene la obligación de denunciar. Y ahí, antes de cambiar me parece que hay una gran responsabilidad de los padres, porque si un papá, su hija o su hijo le ha dicho, mi profesor me invitó, mi profesor me tocó, o mi tío me tocó, óyeme, es que es responsabilidad del papá salvaguardar a su hijo y a su hija. Entonces se meten en un bucle y lo que tienen que hacer, como que son investigadores. Entonces, no. Yo insisto en la obligatoriedad de que los papás preserven el derecho, el cuerpo, la salud física, mental, emocional, y sobre todo que ningún niño o niña debe de tener la experiencia de que toquen su cuerpo sin su permiso. Absolutamente. Así es. Hay otro tipo de abuso del que yo siento que se habla poco, y es precisamente de lo que hablaba la doctora Josefina Luna al inicio, del incesto, que se da entre hermanos. Yo conozco muchísimos casos de niños que duermen juntos, hermanitos que duermen juntos, con diferencia de 3 años, por ejemplo, que han cometido abuso contra sus hermanitas, ya sea con toques o esas primeras experiencias, ese instinto, ¿no?, que sienten al principio. Esos temas, ¿cómo se manejan? Porque hay niños que no saben cómo expresárselo a la madre, o hay niñas que conozco también, ya de grande, que me han contado la historia, que en su momento se lo contaron a la madre y la madre no le creía. Esa es una excelente pregunta, porque ¿qué sucede? Cuando un niño tiene la dificultad, no ha recibido educación sexual, cuando se habla de que del pene, de tu vagina, de eso no se habla, cuando la sexualidad es reprimida totalmente, los niños y las niñas no reconocen primero que están siendo abusados. Okay. Eso se puede dar de manera fortuita. Y además, cuando se habla, los papás y la mamá no lo pueden creer, porque es una información tan dolorosa y tan fuerte para entender que entran totalmente en negación. Pero el incesto en este país es muy alto. Yo, como haber trabajado muchos años en el sistema de protección, haber trabajado mucho tiempo en salud pública, tengo conocimiento de que es una realidad muy dolorosa. Hay áreas en este país donde el incesto es muy frecuente. ¿Y qué sucede con eso? Muchas veces hay inclusive niñas que han tenido hijos de sus papás. Y eso es gravísimo. Entonces, yo personalmente entiendo que no existen recursos para que tú puedas resarcir ese grave daño. ¿Cómo tú a una chica de 12 años la vas a obligar a criar a su hijo o hermano? Santísimo Dios. Entonces, ahí hay mecanismos. Yo particularmente he intentado de alguna manera plantear cómo el Estado debe de buscar un recurso de que esos niños puedan ser dados en adopción. Porque es que es que es difícil. No, y trabajar más también en la educación. Claro. Desde los centros educativos y con los padres. Algo tan simple, perfectamente con lo que usted está diciendo, es cuando a los niños empezamos a ponerle a las partes íntimas otros nombres. Claro. Y no el que lleva. O cuando se tocan, caca, eso no se hace, eso no se dice. O no enseñamos a los niños de una manera consciente. Claro. Reconociendo su sexualidad, sí, porque somos seres sexuados. Claro que sí, pero tú sabes que eso lo hemos negado y lo hemos hablado fuera de cámara. Por eso yo insisto mucho, por eso yo he insistido mucho a través de mis diferentes trabajos sobre la educación, la necesidad de la educación sexual. Y eso es un gran problema que nosotros estamos corriendo porque los papás no hablan. La educación sexual es responsabilidad de los padres, primeramente. Y segundo, es responsabilidad de la escuela. Y el Estado tiene que posibilitar que si los papás no tienen esa información, tratar
de ofrecérsela y complementa la escuela. Entonces, aquí ni hablan los papás, ni habla la escuela y no habla nadie. Entonces, definitivamente, Josefina Luna, la sociedad y el Estado tienen una deuda muy grande con la infancia. Y con esa reflexión me voy a una pausa, no le cambie.